Burt Lancaster nombra a los actores gays del viejo Hollywood. Salía en secreto. Burt Lancaster nació como Burton Stephen Lancaster el 2 de noviembre de 1913 en Nueva York. Lancaster creció en el seno de una familia de clase trabajadora e inicialmente se dedicó a la acrobacia circense y al atletismo, mostrando la destreza física que más tarde definiría muchos de sus primeros papeles en el cine. Su formación acrobática no fue solo un esfuerzo de juventud, sino un elemento fundamental que contribuyó significativamente a su presencia en la pantalla, permitiéndole realizar sus acrobacias con notable agilidad y confianza, algo bastante raro entre los actores de su época. La transición de Lancaster de la pista de circo a la gran pantalla comenzó en la década de 1940, cuando Hollywood empezó a fijarse en su atractivo, su físico imponente y su carisma natural. Su consagración llegó con la película de 1946, The Killers, Los Asesinos, en la que interpretaba el papel de un exboxeador condenado al fracaso. Esta película no solo le catapultó al estrellato, sino que le consagró como un actor serio, capaz de interpretar personajes complejos e intensos. La habilidad de Lancaster para combinar una masculinidad ruda con profundos matices emocionales de que diferenció de muchos de sus contemporáneos y le permitió desenvolverse en una amplia gama de géneros, desde el cine negro y el western hasta los dramas épicos y las películas de temática social. Una de las señas de identidad de la carrera de Lancaster fue su valentía para desafiar las convenciones y expectativas de Hollywood. En los años 50 fundó su propia productora, Hecht Hill Lancaster, junto con Harold Heck y James Hill. Este movimiento fue revolucionario porque dio a Lancaster más control sobre el tipo de proyectos que perseguía, permitiéndole producir películas más conscientes socialmente y más ambiciosas artísticamente que la típica feria de los estudios. Entre las películas más destacadas de este periodo se encuentran Marty, 1955, que ganó el Oscar a la mejor película y fue elogiada por su honesta descripción de la vida cotidiana y el amor. Y Mesas Separadas, 1958, que aborda complejas emociones humanas y cuestiones sociales. Los esfuerzos de Lancaster entre bastidores demostraron su compromiso no solo con su oficio, sino también con la promoción del cine como una forma de arte seria. A lo largo de su carrera, Lancaster cosechó elogios de la crítica y numerosos galardones, entre ellos 2 premios de la Academia. Su primer Oscar fue por su interpretación de un ex convicto que intenta rehacer su vida en Elmer Gantry, 1960. Su interpretación fue electrizante, combinando encanto, amenaza y ambigüedad moral, lo que puso de manifiesto su increíble variedad como actor. Más tarde ganó un segundo Oscar por su papel en Birdman of Alcatraz, 1962. Donde encarnó a un asesino convicto que se convirtió en un respetado reformador de prisiones y experto en aves. Estas interpretaciones pusieron de relieve la habilidad de Lancaster para retratar con empatía y profundidad a individuos profundamente imperfectos y complejos, elevando a los personajes más allá de los meros estereotipos. Más allá de sus logros en la pantalla, Burt Lancaster también era conocido por sus principios personales y su activismo. Fue un apasionado defensor de los derechos civiles y la justicia social, y a menudo utilizó su fama para apoyar causas en las que creía. En una época en la que Hollywood se mostraba cauteloso ante el compromiso político, Lancaster destacó como actor dispuesto a alzar la voz contra el racismo, la desigualdad y la injusticia. Su defensa se extendió al apoyo a los sindicatos y a los derechos de los artistas, reflejando un profundo compromiso con la justicia y la dignidad humana. Estas cualidades le granjearon el respeto no solo del público, sino también de sus colegas y de la comunidad en general. El impacto de Lancaster en el cine se prolongó hasta bien entrados los años 70 y 80, en los que siguió asumiendo papeles desafiantes y diversos. Entre sus interpretaciones posteriores destacan El Nadador, 1968, una película surrealista y psicológicamente intensa que se ha convertido en un clásico de culto, y Atlantic City, 1980, que le valió otra nominación al Oscar y demostró su capacidad para retratar a personajes ancianos conmovedores y complejos. Incluso cuando el panorama de Hollywood cambió, Lancaster se adaptó y siguió siendo relevante, ampliando continuamente los límites de su arte.
Burt Lancaster se casó 3 veces a lo largo de su vida y tuvo 5 hijos. Cada relación y cada capítulo familiar reflejaron diferentes periodos de su crecimiento personal y sus retos. Su compleja vida privada corrió a menudo paralela a su intensa y célebre carrera en Hollywood, revelando el lado humano de una estrella cuya personalidad pública estaba marcada por el carisma y las proezas físicas. Su primer matrimonio fue con June Ernst, una mujer cuya vida estaba íntimamente ligada al mundo del circo y las artes aéreas. June Ernst no era una esposa cualquiera. Ella misma era trapecista acróbata, nacida en el seno de una familia impregnada de la tradición del arte aéreo. Su madre era una acróbata de renombre, una figura extraordinaria en el mundo del circo, en una época en la que las artistas femeninas estaban abriendo nuevas fronteras. Ernst había heredado este espíritu audaz y esta habilidad, y antes de casarse con Lancaster, ella ya se había establecido como una acróbata consumada. Después de que Burt y June se casaran, él se involucró estrechamente con la familia circense de ella, actuando junto a ellos y perfeccionando sus propias habilidades acrobáticas. Este periodo fue formativo para Lancaster, ya que su físico y su atletismo se convirtieron en sellos distintivos de su presencia en la pantalla más adelante. Sin embargo, a pesar de compartir antecedentes y actuaciones, el matrimonio no estaba destinado a durar. La pareja se separó a finales de la década de 1930, cuando se divorciaron oficialmente. Aunque los medios de comunicación contemporáneos sugirieron el año 1940, biógrafos posteriores que han indagado en registros y relatos han propuesto fechas tan tardías como 1946. Esta discrepancia ha contribuido a la confusión en torno a la cronología de las relaciones posteriores de Lancaster y su matrimonio con su segunda esposa. Su segundo matrimonio fue con Norma Anderson, una relación que surgió de circunstancias únicas durante la Segunda Guerra Mundial. Norma Anderson, de 1917 a 1988, fue inicialmente una taquígrafa que sustituyó a una actriz enferma en una producción de la USA destinada a entretener a las tropas estadounidenses estacionadas en Italia. Fue entonces cuando intervino el destino. Norma, de camino a la ciudad desde el aeropuerto, vio a Burt Lancaster entre la multitud y quedó inmediatamente impresionada por su presencia imponente y atractiva. Intrigada, se dirigió a un oficial cercano y le preguntó, ¿quién es ese oficial tan guapo y está casado? El oficial, reconociendo la oportunidad, concertó una cita a ciegas para los dos esa misma noche. Su encuentro marcó el comienzo de un largo y significativo capítulo en la vida de Lancaster. Se casaron en 1946, iniciando lo que sería una relación compleja y políticamente comprometida. Norma se implicó a fondo en causas políticas y sociales, canalizando su pasión hacia el activismo. En la casa de los Baer había una sala llena de imprentas y material para envíos masivos, testimonio del compromiso de Norma con la Liga de Mujeres Votantes, una organización dedicada a educar y capacitar a los votantes, especialmente a las mujeres, para participar en la democracia. Además, fue miembro de la NAACP durante toda su vida, y Burt y ella compartían un compromiso mutuo con los derechos civiles. La pareja organizó una recaudación de fondos para apoyar a Martin Luther King Jr. y la Conferencia de Liderazgo Cristiano del Sur antes de la marcha sobre Washington de 1963, lo que puso de manifiesto su dedicación a la justicia social en un momento crítico de la historia de Estados Unidos. Juntos, Burt y Norma tuvieron 5 hijos, Bill Lancaster, que más tarde se labró su propia carrera como actor y guionista, James Lancaster, Susan Lancaster, Joanna Lancaster, que llegó a trabajar como productora de cine, y Sigel, pronunciado Sheila Lancaster. A pesar de la apariencia externa de una familia comprometida y solidaria, su matrimonio estuvo plagado de dificultades. Las presiones de la exigente carrera de Lancaster, unidas a problemas personales, tensaron su relación. En 1966, la pareja se separó y su divorcio finalizó en 1969. En medio de la disolución de su segundo matrimonio, Burt Lancaster inició una relación duradera, aunque volátil, con Jackie Bone, una peluquera que trabajó en el rodaje de la película Los Profesionales, uno de los principales proyectos de Lancaster a finales de los 60 y principios de los 70. Su relación estuvo marcada por la intensidad y el drama.
Uno de los incidentes más tristemente célebres fue el del hueso que rompió una botella de vino en la cabeza de Lancaster durante una cena a la que asistieron figuras notables de la industria, como el director Sidney Pollack y el actor Peter Falk. Este episodio puso de manifiesto el carácter apasionado, pero a menudo tumultuoso, de su relación. Finalmente, su relación llegó a su fin después de que Jackie Bone se sometiera a una conversión religiosa. Al parecer, Lancaster, un hombre de creencias y valores personales complejos, se sintió incapaz de conciliar sus diferentes caminos espirituales, lo que provocó su ruptura. El tercer y último matrimonio de Burt Lancaster se produjo más tarde, en septiembre de 1990, cuando se casó con Susan Martin. Este matrimonio fue notablemente diferente de sus uniones anteriores, más tranquilo y menos escrutado públicamente. Duró hasta su muerte en 1994 y proporcionó a Lancaster compañía durante sus últimos años. Susan Martin fue su pareja durante un periodo en el que Lancaster tuvo que hacer frente a problemas de salud y reflexionar sobre una larga e ilustre carrera. En el crepúsculo de su vida, Burt Lancaster, otrora epítome de la bravuconería masculina en Hollywood, confesó a sus amigos íntimos un capítulo de su pasado estremecedor y profundamente íntimo. Sus enredos románticos secretos con varias de las figuras masculinas más emblemáticas y ocultas de su época. En una época en la que la homosexualidad no solo era tabú, sino que podía acabar con su carrera, Lancaster tejió una compleja red de afecto, discreción y vulnerabilidad compartida tras la reluciente fachada de la época dorada de Hollywood. Cary Grant era uno de los actores más llamativos y refinados de su generación, y Lancaster se sintió cautivado por su cultivado encanto, su agudo ingenio y su enigmática sonrisa. Los dos se conocieron durante un acto de la industria a finales de la década de 1940. Ambos ya eran estrellas, pero se movían en círculos cinematográficos diferentes. Grant, que había vivido durante años con el actor Randolph Scott, en lo que muchos describieron más tarde como una pareja romántica, mantenía una imagen cuidadosamente elaborada de sofisticación y atractivo heterosexual. Lancaster describió su conexión como eléctrica pero cautelosa, un romance que se desarrollaba durante fines de semana clandestinos en aisladas casas de playa a lo largo de la autopista de la costa del Pacífico. Grant era una persona muy reservada y su miedo a exponerse era palpable, incluso con alguien tan atrevido como Lancaster. Su romance, aunque emocionalmente rico, fue breve y terminó con Grant replegándose más profundamente en su fortaleza de discreción, reacio a arriesgar su cuidadosamente preservada personalidad. Tal vez lo más chocante de todo fue la afirmación de Lancaster de que mantuvo una breve y extraña relación con Jade, Edgar Hoover, el infame director del FBI que ejercía el poder sobre el país. Edgar Hoover, el infame director del FBI que ejerció un inmenso poder político y cultural durante el siglo XX. Hoover, que nunca estuvo casado y del que a menudo se rumoreó que había mantenido una larga relación con su ayudante, Clyde Tolson. No era actor, pero mantenía profundos vínculos con Hollywood por su influencia en la imagen que los medios de comunicación daban de las fuerzas del orden y la moralidad. Lancaster recordaba haber conocido a Hoover a través de conocidos comunes en una gala benéfica de la alta sociedad en Washington, D.C. Aunque no era convencionalmente romántica, su relación estaba cargada de dinámica de poder y secretismo. Lancaster hablaba de Hoover como de un hombre hambriento de intimidad pero aterrorizado ante su propio reflejo. La relación, aunque profundamente inquietante, ofreció a Lancaster una visión única de la mente de uno de los hombres más enigmáticos de la historia política de Estados Unidos. Rock Hudson, el protagonista por excelencia, alto, guapo y viral, se convirtió en una de las relaciones emocionalmente más intensas de Lancaster. Se conocieron en un rodaje a principios de los años 50, y su romance se desarrolló durante el apogeo de la fama de Hudson. Hudson, bajo el estricto control de los responsables del estudio, vivía con el miedo perpetuo a ser descubierto, un temor que se hizo trágicamente realidad tras su muerte por SIDA en 1985, que obligó al mundo a reconocer la verdad que había ocultado durante décadas. Lancaster recordaba a Hudson como un alma gentil con cuerpo de gladiador, alguien que anhelaba el amor, pero lo sentía siempre fuera de su alcance.
Su relación incluía largos viajes por carretera a través del desierto, leyes de los paparazzi, donde podían respirar libremente, aunque solo fuera durante un fin de semana. Lancaster respetaba la necesidad de discreción de Hudson, y su vínculo se desvaneció no por falta de afecto, sino por la imposibilidad de permanencia en un mundo que exigía negación. El nombre más inesperado de la lista de Lancaster era Ricky Nelson, el ídolo adolescente y estrella televisiva de las aventuras de Ozzie y Harriet. Nelson, casi 2 décadas más joven que Lancaster, mantuvo un breve y tumultuoso romance con el actor de más edad a principios de los años 60. Pero entonces, Lancaster era una estrella curtida, mientras que Nelson luchaba por evolucionar de intérprete infantil a artista adulto. La relación, aunque de corta duración, fue muy significativa para Nelson, que encontró en Lancaster tanto un mentor como un protector. Lancaster, sin embargo, era consciente del desequilibrio y puso fin a la relación con suavidad, pues creía que Ricky necesitaba espacio para encontrar su propia identidad, tanto profesional como personal. Recordaba a Nelson con gran ternura, llamándole el chico que cantaba como una brisa y besaba con el hambre de alguien a quien nunca se le había permitido desear. Por último, estaba Marlon Brando, quizá la figura más complicada y brillante de la lista de Lancaster. Brando era todo lo que Lancaster no era: impulsivo, excéntrico y descaradamente rebelde. Su romance, según recuerda Lancaster, fue volcánico. Se conocieron durante un acto político en Hollywood a finales de los años 50, y la química entre ellos fue instantánea, irreprimible y cruda. Brando, conocido por su fluidez sexual y su desafío a las convenciones, sedujo a Lancaster con debates intelectuales, retos provocativos y una sensualidad a la que era imposible resistirse. Su relación fue caótica, alimentada por el ego, la rivalidad artística y el deseo mutuo de conquistarse emocional y físicamente. Lancaster dijo de Brando: el único hombre que he conocido capaz de hacerme sentir completamente deshecha con solo mirarme. Su romance duró varios años, y solo se desvaneció cuando la carga del secreto, combinada con sus personalidades opuestas, se hizo demasiado pesada. Cada una de estas relaciones, ocultas a la opinión pública, dibujaba un retrato de Burt Lancaster muy distinto del que se proyectaba en la pantalla. Bajo la imagen del héroe de capa y espada y del rudo protagonista, se escondía un hombre que había amado profundamente, a veces imprudentemente, y siempre en silencio. Al revelar estos nombres a una edad avanzada, Lancaster no buscaba el sensacionalismo, sino liberarse de décadas de fingir, proteger y ocultar una verdad que le definía tanto como cualquier otro papel cinematográfico. Lancaster murió en su apartamento de Century City, Los Ángeles, tras sufrir un tercer infarto a las 4:50 am. del 20 de octubre de 1994. Su cuerpo fue incinerado y sus cenizas se esparcieron bajo un gran roble en el Westwood Memorial Park, situado en Westwood Village, California. Una pequeña placa cuadrada en el suelo, entre otras con la inscripción Burt Lancaster, 1913 a 1994, marca el lugar. Como él había solicitado, no se celebró ningún funeral.